Señor Francisco, ¿cómo está? Feliz tarde. Feliz tarde, un saludo a la audiencia y a todos los televidentes. ¿Cómo se ha desarrollado el proceso de abandono de armas por parte de la guerrilla más importante de Colombia? No, yo creo que es muy importante el hecho que se está ocurriendo el día de hoy en Colombia y se está desarrollando de forma adecuada. Creo que se está cumpliendo con unos parámetros que ya estaban establecidos dentro del acuerdo y pues se está cerrando un capítulo con una de las guerrillas más antiguas en la historia de Colombia, que ya deja de ser guerrilla y que entregan las armas a Naciones Unidas, que es finalmente uno de los garantes dentro de este proceso. Usted mismo lo decía, ya deja de ser guerrilla, ahora aspira a convertirse en un movimiento político y el Congreso del día de hoy, o una de las cámaras del Congreso, ha aprobado que sean incorporados a la vida política a través de un movimiento. ¿Usted ve probable que esto ocurra en el mediano plazo, que puedan las FARC ser un partido político? Pues yo creo que ese era el objetivo de este proceso de justicia transicional que hacía el paso de la guerra a la paz y de las armas a la política. Entonces yo creo que se va a presentar. Ahora, hay que entender una cosa y es importante que se piense de esa manera. Lo que ha ocurrido es que terminaron las FARC. Es decir, no hay FARC. Ha desaparecido ese grupo y entonces ahora lo que tienen es que hacer un proceso de transformación política, por supuesto, en el marco del convencimiento a los ciudadanos de que hay que votar o de que se debe votar por ellos. Luego entran en un escenario completamente incierto, pero es un escenario de civilidad y no un escenario de guerra como el que había existido en los últimos 50 años en Colombia. Hoy el presidente Juan Manuel Santos decía una frase como la siguiente, decía que se estaban viviendo los tiempos más pacíficos en Colombia. Esto lo decía durante un acuerdo turístico que se estaba presentando hoy en ese país. En este momento, ¿cuál es la realidad en Colombia? ¿Se siente esa paz de la que habla Juan Manuel Santos o hay todavía temor de que la guerrilla pueda volver a insurgir? No, 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 digamos, hay una sensación de tranquilidad en las ciudades y yo le pongo, y en el país, hay una sensación de que lugares de violencia históricamente hoy ya no tienen esos eventos de violencia. Por supuesto que existe el ELN aún como una fuerza, pero estamos hablando que es una guerrilla menor y que está ubicada en un lugar específico del territorio, pero no hay digamos, una situación de zozobra como la que se vivió en Colombia, digamos, hace 20, 25 años, donde la situación era muy, muy compleja. Yo creo que ha sido un elemento central el hecho de que esto se firme y mire usted, por ejemplo, pequeñas medidas que se vienen ya presentando en diferentes lugares del país. Normalmente se ha tenido durante mucho tiempo en lugares de vigilancia estos perros antiexplosivos en los centros comerciales, todo eso ha empezado a desaparecer. Es decir, hay una sensación de que hay tranquilidad. Y bueno, y eso también se materializa con las estadísticas. Si usted no ve las estadísticas de muertes en Colombia, pues ha disminuido de forma importante y digamos el país tiene una cara distinta, una cara que no se compara con la que vivimos hace muchísimos años. El acuerdo de paz le garantizaba a la FARC un total de 5 puestos en la Cámara y 5 en el Senado. En este momento tienen la posibilidad las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de, además de obtener estas curules que ya están garantizadas por el acuerdo, de subir más o de tener algunas curules más a través de la votación popular, o sería muy difícil que la gente que ya los vio como un grupo armado los vea en la vida política. No, yo no creo que vaya a tener más allá de se le otorgó en el acuerdo por 2 periodos específicos. Creo que además digamos, tienen todas las dificultades en la medida en que ellos mismos tienen que cambiar los discursos y tienen que salir a convencer a la gente, pero los escenarios no son fáciles para ellos tampoco, sobre todo porque es que no es que vayan a empezar a hacer política de forma inmediata, sino que también hay toda una suerte de procedimiento en la justicia, en donde ellos tienen que reparar, garantizar la no repetición, decir la verdad dentro del acuerdo y aceptar unas restricciones efectivas de la libertad que se contemplan del acuerdo a pesar de la participación que ellos quieren en política. Luego hay una cantidad de elementos que yo creo que van a marcar la historia de Colombia en los próximos años y van a generar unos cambios institucionales interesantes, pero por supuesto con actores que jueguen en el marco de la civilidad. Es que uno lo que no puede pasar es que durante años en Colombia se intentó hacer la guerra y ahora cuando logramos hacer la paz,
pues entonces hay sectores que dicen que no había que hacer la paz. Entonces eso es un absurdo total. Hoy estamos contando más bien niños que están naciendo en las zonas donde están las FARC y no estamos contando muertos. Gran noticia para Colombia. Ahora, ¿hay algún tipo de seguimiento que pueda hacer el gobierno de Juan Manuel Santos para determinar que las FARC están cumpliendo con el acuerdo y no se van por las ramas? No, hay un mecanismo que no solamente tiene digamos, este presidente es un presidente que firma el acuerdo, va a salir en 1 año y 3 meses. Esto es una política de Estado, no es una política de gobierno, pero el mecanismo que le está haciendo seguimiento está establecido en el acuerdo de paz y es una comisión tripartita de verificación que está compuesta por Naciones Unidas y por unos países también garantes que pues están vigilando y están participando. Luego Naciones Unidas está de garante en este proceso y eso creo que es una garantía interesante de lo que está ocurriendo. Uno pensaría que lo que se tiene que hacer es, sobre todo con este proceso de dejación de armas y entrega de armas y de todo lo que, digamos, la entrega de explosivos, etcétera, que se empezó a verificar el día de hoy, que eso tenga una transparencia y se le muestre al mundo para efectos de que se constate y se ganen con estos hechos de paz también apoyos en torno a un acuerdo, más que a una guerrilla, porque ya la guerrilla, vuelvo y repito, desaparece, o más de un grupo que además que viene de la guerrilla, es que se rodee un hecho de paz que es el proceso y más allá de eso, pues seguir adelante con esta circunstancia. Mucha gente, y creo que es la gran voluntad de muchísima gente, digo sí a la paz, pero no a ese grupo en el marco de la política. Es decir, no voy a votar por ese partido o por ese grupo, pero yo creo que eso es válido a la luz de la democracia y creo que eso es parte del escenario político que se está viviendo en Colombia. Profesor Francisco Barbosa, ya para finalizar, nos quedan apenas 30 segundos. Quería saber si en este momento está planteada, no en la sociedad colombiana, sino en los grupos que se adversan, que precisamente vuelvan las FARC a la lucha política y sean masacrados como ocurrió en años anteriores por las fuerzas paramilitares. ¿Eso está planteado? ¿Hay ese temor de venganza? Pues mire, ese es uno de los grandes temores que existe en este momento. No solamente lo que usted está planteando con lo que ocurrió con la UP, con la Unión Patriótica en los años 80, sino también eso ocurrió en los años 50 y ocurrió en los años 40, etcétera, etcétera. Es decir, ha habido una cantidad, y la desconfianza que se han establecido entre estos dos bandos ha sido enorme. ¿Cuál es la garantía? Pues la garantía es que se establecen unos mecanismos para garantizar la seguridad de estos miembros que se desmovilizan y al mismo tiempo pues se trate de rodear la institucionalidad para que no se rompa, para que los enemigos de la paz no digamos utilicen de nuevo el mismo discurso para tratar de romper la armonía. Hay muchos intereses alrededor de la guerra y yo creo que hay que cambiar los intereses alrededor de la guerra por unos altos intereses alrededor de la paz. Francisco, muchísimas gracias por haber compartido esta tarde con Vivo Play y TV Venezuela. Adriana, muchísimas gracias por la invitación, a usted, a su equipo de trabajo y a la audiencia que nos está viendo allá en Venezuela. Muchísimas gracias. Era Francisco Barbosa, quien es analista político directamente desde Colombia.